seguimos con el Evangelio de Lucas, aunque es verdad que la semana pasada Juanito dijo que en el verano no íbamos a tener la serie, pero bueno, fue algo aislado lo suyo. Me parece que este es el último domingo del mes, pues en agosto sí es verdad que no hay predicaciones de Lucas, o sea que hoy sí que terminamos hasta septiembre. No sé exactamente el día de septiembre que retomaremos, porque no sé de memoria, pero bueno, lo retomaremos en septiembre. El pasaje de hoy se encuentra en Lucas 20, del 41 al 47. El pasaje de hoy, que hoy se va a predicar, es un pasaje que forma parte de una escena que discurre a lo largo de todo el capítulo 20, que ya hemos ido viendo a lo largo de la semana. Toda la escena sucede muy probablemente el martes. Faltan muy pocos días para que Jesús muera en la cruz, y esto sucede justo después de que Jesús pone orden en el templo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, santifica el templo. Jesús se encuentra ahora allí en este templo y el pueblo está escuchando a Jesús atentamente. Mientras sus adversarios, fariseos y demás líderes que por allí rondaban, estaban buscando la manera de atraparlo, ¿no? De acabar con él, de pillarlo en algún descuido. La tensión que allí se estaba viviendo era muy evidente. Pensad, como he dicho antes, que Jesús justo el día de antes había estado purificando el templo y no creo que a estos adversarios le estuviera haciendo mucha gracia lo que Jesús estaba haciendo, cómo estaba revolucionando Jerusalén en una semana tan importante, tan especial, ¿no? De hecho, la primera pregunta que estos fariseos, que estos líderes hacen a Jesús en este capítulo 20, en esta escena, se encuentra en Lucas 20, Lucas 20, versículo 2, que dice: dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad. Le están diciendo: ¿quién eres tú y por qué estás liando la que estás liando, ¿no? ¿Por qué estás montando este tinglao que has montado? No es cuestión de entrar en muchos detalles porque ya hubo una predicación acerca de esto. Solo quiero contextualizar el pasaje de hoy. En este capítulo, para tener un panorama completo, también vemos a Jesús que, con el fin de denunciar a los líderes, también tiene la intención de advertirlos. Narró la parábola de los labradores malvados que maltrataron a todos los enviados del Señor, incluso acabaron matando al hijo de este señor de la viña. Si los líderes ya no estaban bastante cabreados con Jesús, encima Jesús les cuenta esta parábola y ellos pues se sienten aludidos, ¿no? Y ahora con más fuerza pues quieren atrapar a Jesús y pillarlo en algún descuido. Pero por miedo a las multitudes, ellos se mantienen un poco al margen y no lo hicieron, ¿no? Pero ellos seguían a lo suyo, ellos seguían intentando atraparlo, encontrar el momento exacto, el momento preciso para acabar con Jesús. Y siguieron haciéndole preguntas trampas, como por ejemplo esta que se encuentra en Lucas 20, versículo 22, cuando les dijo: ¿no nos está permitido pagar tributo al César o no? Jesús sacó el capote, los toreó como buen torero, y por cada pregunta difícil que ellos hacían, Jesús tiene una respuesta excelente, una respuesta sabia, perfecta para cada pregunta. Y les dice: mostradme el denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondieron: de César. Entonces les dijo: pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaba claro, ¿no? Como cuando también en esa escena los saduceos les plantean el dilema de la mujer que se casa con un montón de hermanos, hasta 7, como vimos en la predicación de Jonathan, y le dicen los saduceos, le preguntan: así pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer
ya que con los 7 estuvo casada. Jesús vuelve a responder con maestría y lo hace tan bien que los propios fariseos aplauden la respuesta de Jesús. Y llegamos a la parte de la escena donde hoy nos vamos a detener. En este pasaje, este pasaje nos confronta con la verdadera identidad de Jesús, con la verdadera identidad como Mesías, un Mesías divino y también como un Mesías humano. Y nos advierte de forma tajante contra la hipocresía religiosa y la búsqueda de honor personal que deshonra a Dios y oprime a los demás, recordándonos además también que la autenticidad en la fe es esencial para evitar una mayor condenación. El mundo en general está distraído en la religiosidad. Era un problema hace 2000 años y sigue siendo un problema ahora. Lamentablemente, una de las cosas que más distrae y aleja a las personas de Jesús es precisamente la religión. Parece una incongruencia, pero es así. A lo largo de la historia hemos visto que muchas personas han hecho cosas horribles en el nombre de la religión y en el nombre de Dios. Personas que han abusado de poder, que se han aprovechado de otras personas económicamente, físicamente, incluso emocionalmente. Personas que han disfrutado de fama y reconocimiento de forma indebida gracias a la religión. Personas egoístas, personas orgullosas, críticas, maliciosamente, divisoras, chismosas. Personas en la vida cotidiana que se aferran a listas, a reglas, a ritos, a tradiciones, pero que tienen el corazón muy lejos de Jesús. Otras personas también que aparentan confiabilidad, bondad, fidelidad. Sin embargo, su corazón está muy alejado, muy lejos de esas bondades y sobre todo muy lejos, demasiado lejos de Dios. Es bueno que recordemos que el tema principal de todas las discusiones de Jesús con los líderes judíos han sido acerca de la autoridad de Jesús. Y precisamente estos líderes no estaban dispuestos a aceptar que Jesús es quien dice ser. Jesús, en este pasaje de hoy, hace un llamamiento a todo Israel a creer en Él. Además, en este pasaje también vemos la advertencia de Jesús a sus discípulos a no ser como esos líderes religiosos que vivían vidas religiosas y vidas muy lejos del verdadero adorador de Dios. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Lucas 20, 21 al 47 y dice así: Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David escribe lo siguiente en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es pues su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, gustan de andar con ropas largas, ser saludados en público, las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, devoran los bienes de las viudas y con pretexto simulan largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En este pasaje Jesús nos revela dos verdades esenciales que forman el núcleo central del sermón de hoy. Primero, la verdadera identidad del Mesías. Y segundo, el peligro y la condenación de la hipocresía religiosa. Y todo esto lo vamos a hacer a través de 3 puntos. El primero, la identidad del Mesías. En segundo lugar, la hipocresía de los escribas. Y en tercer lugar, el juicio. Así que vamos a afrontar el primer punto, que sería la identidad del Mesías. Después de que los fariseos y los saduceos, los herodianos, los escribas, hubieran agotado todas sus preguntas, todas sus artimañas para atrapar a Jesús, es Él quien toma la ofensiva. Jesús no le pregunta sobre la ley, ni sobre los impuestos, ni sobre la resurrección. Él va al corazón de la cuestión mesiánica. El tema central
de la esperanza de Israel. Jesús le pregunta, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Esta era una creencia fundamental y universalmente aceptada entre los judíos. El Mesías, el ungido de Dios, sería un descendiente de David. Eso lo tenían clarísimo. Un rey que restauraría el trono de Israel y establecería un reino eterno. Esta profecía la podemos encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento. Hoy solamente vamos a leer el pasaje en el que directamente el profeta Natán comunica al mismísimo David la noticia acerca de su descendencia mesiánica. Se trata del pasaje de 2 de Samuel, a partir del versículo 12, y dice: «Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tu entraña y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre, pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». El pueblo de Israel conocía este texto y otros muchos acerca del linaje del rey David. Para el pueblo de Israel era una verdad innegable que el Mesías era descendiente del gran rey David. Y Jesús no niega con esto que el Mesías sea precisamente hijo de David. Él quiere profundizar un poco más acerca de esto. Y Jesús cita el Salmo 110, un salmo mesiánico clave, atribuido al propio David. El mismo David escribió esto. Y en este salmo dice: «El Señor dijo a mi Señor». Bueno, este es el texto de Lucas, pero es exactamente citando precisamente al Salmo 110, versículo 1. «El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies». Esto que Jesús le está diciendo es un enigma para los líderes religiosos y a la vez es una gran revelación para nosotros. David, el gran rey de Israel, el ancestro del Mesías, llama al Mesías mi Señor. ¿Cómo puede ser que el hijo de David sea también el Señor de David? Esta pregunta es un golpe directo a su comprensión limitada de lo que era el Mesías. Los escribas y los fariseos entendían, como ya muchas veces hemos dicho, que el Mesías era principalmente, se entendía en términos principalmente humanos. Un líder político, un libertador nacional que los libraría del yugo romano. Su visión era terrenal y limitada. No podían reconciliar la idea de un Mesías que fuera a la vez descendiente humano y Señor divino, porque no comprendían la naturaleza verdadera y dual del Mesías, verdadero hombre y verdadero Dios. Para ellos comprender esta dimensión del Mesías era imposible. Que David, el rey patriarca, el hombre conforme al corazón de Dios, llame a su descendiente mi Señor, solo tiene sentido si el Mesías es más que un simple hombre, más que un simple rey terrenal. La respuesta hoy para nosotros es sencilla. Bueno, es que el Mesías es el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Es Dios mismo manifestado en carne humana. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan dice en Juan 1,14 en su Evangelio. Él es el Hijo de David en su humanidad, descendiente de la línea real, pero es el Señor de David en su divinidad. Existe antes de la creación y es soberano sobre la creación también, incluyendo también al mismísimo rey David. Esta pregunta de Jesús es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para su oyente. Y yo pregunto, ¿cuál es nuestra comprensión del Mesías? ¿Es Jesús para nosotros solo un buen maestro, un profeta, un sanador o un ejemplo moral, como muchas veces escuchamos?
Si nuestra visión de Jesús es meramente humana, nos perdemos la esencia de quién es Él realmente y qué es lo que vino a hacer. Necesitamos una comprensión completa de lo que es Cristo. Su humanidad, que le permite identificarse con nuestras debilidades, con nuestros sufrimientos. Eso lo podemos leer en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. También en su divinidad, que le otorga el poder para perdonar pecados, conquistar la muerte y ofrecernos vida eterna. En Juan 10:28 también dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Si Él no es el Señor, entonces no tiene la autoridad para salvarnos. Si no es el Hijo de David, no cumple las promesas mesiánicas. Solo en su doble naturaleza, como Dios y como hombre, en esa simbiosis, puede ser nuestro Salvador y nuestro Señor perfecto. Esta es la roca sobre la que se edifica nuestra fe. Esa es la roca sobre la que se edifica nuestra fe. Si dudamos de su divinidad, nuestra fe se desmorona. Si ignoramos su humanidad, perdemos la conexión con su sacrificio vicario en la cruz. Es vital que cada creyente tenga una teología robusta y bíblica de la persona de Jesús. ¿Es Él verdaderamente tu Señor? No solo en palabra, sino en la sumisión de tu vida. ¿Él es verdaderamente tu Señor? Debes saber, si aún no lo sabes, que Dios es digno de ser el Señor de tu vida, con todo lo que eso implica. Poder reconocerlo como Señor no es mera reverencia, es reconocimiento de nuestra incapacidad para vivir dignamente y en obediencia a Él. Que sea Él el que dirige nuestra vida, no nosotros llevar el timón del barco. Y es digno de recibir toda gloria. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 4:11, cuando dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Después de dejar mudo a todos sus oponentes con la verdad sobre su propia identidad, Jesús se vuelve hacia la multitud y dice en el capítulo 20, en el versículo 45, y oyéndole todo el mundo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas. Estas palabras de Jesús no son en privado, no son aparte de los discípulos, es una advertencia pública dirigida a los que estaban allí, a la gente común, que era susceptible de ser precisamente influenciada y engañada por esos líderes religiosos que tanto quieren pillar a Jesús. Los escribas eran los expertos en la ley mosaica, los intérpretes de la Torá. Eran respetados, eran admirados y tenían una gran influencia en la sociedad judía. Pero Jesús expone su corazón corrupto, la realidad de su corazón corrupto, al señalar los motivos, sus motivos y sus acciones. Jesús menciona algunas de las características de su hipocresía. Dice el versículo 46, gustan de andar con ropas largas, ser saludados en público, las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en la cena. Les gustaba vestir ropas largas. Estas eran túnicas especiales que los distinguían como hombres de conocimiento, hombres de autoridad. El hecho de usar ropas largas no es que sea malo, pero ellos lo hacían con una intención, con la intención de ser vistos como alguien reconocible, con autoridad. Y lo que Jesús condena no es la ropa en sí, sino la intención, porque era una exhibición de su estatus, una exhibición de ser más importante. Exhibían su
alardeaban de su conocimiento y autoridad. También habla de las salutaciones en las plazas. Querían ser reconocidos públicamente, que la gente se inclinara ante ellos y que los saludara con reverencia. Era una búsqueda de honor y reconocimiento humano, no divino. Buscaban las primeras sillas en la sinagoga. Los asientos de honor en la sinagoga estaban reservados para los más importantes y ellos lo exigían, no por humildad o servicio para servir a los demás, sino por su posición y para que fueran vistos por todos los demás. Seguramente estaban al frente. También buscaban, como ya vimos anteriormente en otras predicaciones, que buscaban los mejores asientos en la cena, en los banquetes. Los buenos sitios, los buenos lugares, los que estaban más próximos al anfitrión, eran símbolo de mayor estatus, y ellos buscaban la preeminencia en todo, no la humildad que Jesús enseñaba. La esencia de esta crítica es la vanidad, el orgullo y la búsqueda de la gloria personal. Querían ser vistos, querían ser admirados, querían ser honrados por los hombres. Su religión, vamos a ponerlo entre comillas, no era una relación genuina con Dios, sino un medio para elevarse, para ser visto, para colocarse en un buen lugar. Dice en el versículo 47 que devoraban los bienes de las viudas. Menuda acusación. Devoran los bienes de las viudas. Como ya sabemos, las viudas en la sociedad judía eran las personas más vulnerables, más desprotegidas. Los profetas y la ley de Moisés constantemente llamaban a protegerlas y a cuidarlas. Sin embargo, estos escribas, que se presentan como los guardianes de la ley y la moral, estaban explotando precisamente a los más vulnerables, a las viudas. La forma en que estaban devorando sus bienes, pues no lo sabemos exactamente, pero el punto está en que estos hombres estaban cometiendo una grave injusticia contra los más indefensos. Se vestían de piedad, pero solo era una tapadera para su codicia y su crueldad. Y sigue en el versículo 47, y como pretexto simulan largas oraciones. No podemos negar que la oración es vital en la vida espiritual del creyente, un medio para comunicarnos con Dios, pero para los escribas la oración se había convertido en una puesta en escena, en una actuación. No oraban para Dios, sino para ser vistos por los hombres. Las largas oraciones no eran una señal de profunda devoción, sino un espectáculo para impresionar a la gente con una supuesta piedad. Jesús ya había condenado esto precisamente en el Sermón del Monte. Y la advertencia de Jesús contra los escribas es una llamada de atención para todos también, para todos nosotros, especialmente para aquellos que puedan estar en el liderazgo, ¿no? El liderazgo de la Iglesia. Y yo pregunto también, ¿buscamos el reconocimiento, el aplauso en la Iglesia o en la sociedad? ¿O nuestro deseo es glorificar a Dios, servir a los demás en humildad? Recordad las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. Es fácil caer en la trampa de la religión de la apariencia. Participamos en actividades de la Iglesia, usamos lenguaje cristiano, lo tenemos muy interiorizado, pero ¿está nuestro corazón realmente transformado? ¿Nuestras acciones reflejan la justicia? ¿Reflejan la misericordia? ¿Reflejan la humildad que Jesús enseñó? La iglesia de hoy debe ser un refugio para los vulnerables, no un lugar donde sean explotados.
Pastores, líderes y miembros deben estar vigilantes, pero no solamente ellos, sino todos debemos de estar vigilantes contra cualquier forma de abuso, manipulación o codicia que pueda dañar a los más débiles. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no contaminarse con la maldad del mundo. Eso lo dice Santiago 1:27. Nuestra oración debe ser una conversación sincera con Dios, no una exhibición. No estamos aquí para exhibirnos. No importa lo larga o lo elocuente que sean nuestras oraciones, si no provienen de un corazón humilde, de un corazón sincero. Si no es así, son oraciones vacías a los ojos de Dios. Pasamos ahora al último punto, al juicio. Esto es lo que Jesús pronuncia en el versículo 47 cuando dice: estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán mayor condenación. Jesús no solamente saca lo que estaba pasando, expone la hipocresía de estos escribas, sino que también pronuncia el destino para los que son como ellos, para los que se comportan de esta manera. ¿Por qué dice mayor condenación? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, los escribas eran los expertos en la ley de Dios. Tenían un conocimiento profundo de la Escritura. Sin embargo, conscientemente eligieron ignorar esto, ignorar este conocimiento y pervertir ese conocimiento para su propio beneficio. Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas, precisamente, más atrás, en el capítulo 12, en el versículo 48, dice: todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Estas personas tenían mucho conocimiento, por lo tanto, se les exige mucho también. Su mayor conocimiento implica una mayor responsabilidad y, por lo tanto, una mayor culpa cuando fallan. Ocupaban posiciones de gran influencia y autoridad. El pueblo confiaba en ellos para guiarles en los caminos de Dios. Y al abusar de esa confianza y usar su posición para oprimir, ellos la usaban para engañar, para oprimir. Y eso no solamente pecaron contra ellos, sino también desviaron a otros y deshonraron el nombre de Dios. Por su pecado no solamente cayeron estos, sino que provocaron que otros cayeran. El apóstol Santiago advierte en el capítulo 3 de Santiago, versículo 1: hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Da miedo. A mí, cuando yo leo este versículo, me da miedo, sinceramente. El liderazgo espiritual conlleva una responsabilidad inmensa, inmensa. Otra razón por la que recibirán mayor condenación es porque su pecado no era solo la codicia o el orgullo, sino la hipocresía. Pretender ser piadosos mientras cometían actos malvados. Apariencia. Esto es aborrecible por Dios. La hipocresía es una forma de mentira, es engaño. La hipocresía distorsiona la verdad y confunde a la gente sobre la verdad, sobre la verdadera naturaleza de la fe. Es una burla a la santidad de Dios. Además, el devorar las casas de las viudas es un pecado que clama al cielo. Dios siempre ha sido el protector de los oprimidos, el defensor de los indefensos. Aquellos que explotan a los más débiles, especialmente bajo el velo de la religión, sufrirán la ira más severa de Dios. La advertencia de mayor condenación nos obliga también a nosotros a reflexionar seriamente.
La fe cristiana no es un juego, no es un juego de apariencia. Dios ve nuestro corazón, Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y no podemos engañarlo con rituales vacíos, con oraciones ostentosas o con un servicio motivado por el ego. La autenticidad, la humildad, la integridad en cada uno de nosotros es fundamental. Aquellos de nosotros que somos llamados a estar al frente, a liderar, ya sea como pastores, como ancianos, como diáconos, maestros, líderes de grupos, sea el que sea, debemos de tomar esta advertencia con la máxima seriedad. No solamente los líderes, todos, pero especialmente ellos. Nuestra responsabilidad es inmensa y el estándar de Dios es alto. Debemos de examinarnos constantemente para asegurarnos de que nuestros motivos sean puros y nuestro servicio sea para la gloria de Dios. Y no solamente para la gloria de Dios, sino para el bienestar del pueblo de Dios. No para nuestro propio engrandecimiento. La preocupación de Jesús por las viudas nos recuerda que la fe verdadera siempre se manifiesta en el amor práctico y en la búsqueda de la justicia para los oprimidos. No podemos ignorar la injusticia en el mundo o en nuestras propias comunidades, especialmente si se comete en el nombre de la religión. Esta frase debe de infundir un temor reverente en nuestros corazones, el temor de Dios. El temor de Dios. No debe de paralizarnos, sino llevarnos a la verdadera obediencia y a la santidad. Hemos explorado un pasaje corto, con pocos versículos, pero increíblemente denso. Este es de Lucas 20, del 41 al 47. Jesús, el Mesías, el Hijo de David y el Señor de David también, nos ha confrontado con dos verdades esenciales. Primero, la verdadera identidad del Mesías. Jesús no es solamente un hombre, por muy grande que sea. Él es el Señor divino, que vino en carne humana para cumplir las promesas de Dios. Nuestra salvación depende de reconocerlo y someter nuestras vidas a Él como nuestro Señor y Salvador. Él es el único que puede sentarse a la diestra de Dios, porque Él es Dios. Y segundo, el peligro de la religión vacía y la hipocresía. Jesús expuso a los escribas, no por su conocimiento o su posición, sino por sus motivos egoístas, por su vanidad, por su explotación de los más vulnerables y su piedad superficial, toda una fachada. Perfectos actores. Su advertencia resuena a través de los siglos y nos recuerda que Dios no se impresiona con la apariencia, sino que busca un corazón sincero, un corazón transformado. Y para ello, y para aquellos que abusan de su posición y conocimiento, el juicio será más severo. ¿Cómo respondemos a este pasaje nosotros? ¿Cómo vamos a responder hoy a este pasaje? Reafirmemos a Jesús como nuestro Señor y Dios. Que nuestra fe no sea solo intelectual, sino una entrega total a Él. Que cada área de nuestra vida, cada decisión, cada ambición, sea sometida siempre a la soberanía de Dios. Que no limitemos a Dios a nuestra comprensión humana, que lo encajonemos en una caja, sino que lo adoremos en su plena divinidad y humanidad. Examinemos nuestros propios corazones y motivos. ¿Hay en nosotros algún rastro de orgullo, de vanidad, de deseo de reconocimiento humano en nuestra fe? ¿Buscamos, como estos líderes, los primeros asientos en la iglesia o en la vida? ¿Buscamos ser reconocidos?
¿Hay algún área donde nuestra piedad es solo una fachada? ¿Postureo, como se dice ahora? Oremos como lo hizo el rey David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cuando él escribió: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Comprometámonos con la justicia y el cuidado de los más vulnerables. La fe que agrada a Dios es aquella que se preocupa por los demás, por los huérfanos, por las viudas, por el pobre, por el oprimido. Santiago 1:27, que hemos leído antes, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no contaminarse con la maldad del mundo. Que nuestra iglesia sea un faro de esperanza, un refugio seguro para aquellos que son marginados o explotados. Que nunca usemos la religión como un medio para nuestro propio beneficio, sino como una herramienta para servir a los demás. Cultivemos una oración genuina y una adoración auténtica. Que nuestras oraciones sean conversaciones sinceras con Dios, con nuestro Padre Celestial, no actuaciones de cara a la galería. Que nuestra adoración sea desde el corazón, en espíritu y en verdad, no un mero ritual o una exhibición. Jesús no solamente expuso el pecado, sino que también ofreció la solución. Él, el Mesías, el Señor de David, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, incluyendo nuestra hipocresía, incluyendo nuestro orgullo. Él nos ofrece una nueva vida, un corazón transformado por su Espíritu. Yo no sé si hoy te has visto reconocido en alguna de las características de estos escribas, pero también tengo que decirte que no hay por qué desesperarse si te has visto reflejado en alguna de ellas, porque hay perdón, hay restauración en Cristo. Humíllate, humíllate ante Él. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y pídele que te dé un corazón nuevo, un corazón que ame de verdad, que ame la verdad, que ame la humildad y que ame la justicia. Que la verdad de Jesús, este Mesías y Señor, nos impulse a vivir vida auténtica de fe, vida auténtica humilde, vida auténtica de servicio, y que todo esto sea para la gloria de Dios. Amén.